Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Despedimos el mes de agosto con una película veraniega, y no porque su trama se desarrolle en dicha estación, sino porque está ambientada en unas playas paradisíacas, un lugar exuberante y maravilloso que nos hace anhelar el mar y la arena. Y es que hoy retrocedemos en el tiempo al año 1980 para atravesar nuestra alfombra acompañando a dos niños que viajaban en barco, que tuvieron un naufragio en alta mar y que arribaron a una isla abandonada donde descubrieron juntos su destino. Hoy, en Alfombra Roja, el Lago Azul. La película nos cuenta la historia de Emmeline y Richard, dos primos que viajan junto a sus familias en barco con dirección a la ciudad de San Francisco, pero que son sorprendidos por una gran tormenta en el mar. La embarcación naufraga y ellos dos son los únicos supervivientes con un único adulto, el cocinero. Este les enseñará todo lo que sabe sobre supervivencia, hasta su posterior fallecimiento, así que los dos niños quedarán en manos del destino para juntos descubrir sus instintos. El film estuvo dirigido por Randall Kleiser, que nos ha dejado otros títulos como Cariño, he agrandado al niño, El vuelo del navegante o Grease. Para el papel protagonista femenino, Emmeline, se barajaron distintos nombres, como el de Jennifer Jason Leigh, Diane Lane o Carrie Fisher. Pero finalmente la elegida fue la actriz Brooke Shields, a quien hemos visto en otras películas como La Pequeña, Negro y Blanco o la película de Hannah Montana. Su partener masculino, Richard, corrió a cargo del actor Christopher Atkins, a quien hemos podido disfrutar en otros títulos como Una noche en el cielo, Dispara o Fiesta de despedida. El Lago Azul está basado en una novela del mismo título que gustó tanto a Randall Kleiser que se empeñó en llevar a la gran pantalla su propia versión, a pesar de que ya había sido versionada anteriormente en dos ocasiones, una en los años 20, que tuvo bastante éxito pero que a día de hoy ya está bastante olvidada, y otra en los años 60, cuya protagonista fue la actriz Jean Simmons. A pesar de todo, a día de hoy, la película más famosa de esta historia es la que hoy nos ocupa, la versión de 1980. Lo que puede resultar sorprendente es la edad de los protagonistas. Christopher Atkins tenía 19 años, pero es que Brooke Shields solamente tenía 15. Y esto no nos hace llevarnos las manos a la cabeza porque ella tuviese pocas capacidades interpretativas, sino porque pasa gran cantidad del metraje desnuda. Pero esto tiene truco. En los planos generales y cuando Emmeline está nadando en el agua, no es Brooke Shields la que aparece, sino su doble, que aceptó encantada el salir desnuda. En cambio, en los primeros planos, cuando se ve que es Brooke Shields, ella tiene el cabello colocado encima de sus pechos y pegado de tal manera que no enseña nada de carne. Incluso las autoridades tuvieron que entrevistarse con la actriz para asegurarse que todo el personal de la película no se había propasado con ella en ningún momento y que todo sucedió conforme a la ley. ¡Ay, la mentalidad puritana de los Estados Unidos, que no le importa mostrar escenas de desnudos en sus películas, pero sí le preocupa mucho el qué dirán los espectadores! La película nos habla de las diferentes formas que tenemos los humanos de habituarnos a un lugar externo a donde nos hemos criado, pero siempre con diferencias. El cocinero se habitúa a vivir en la isla, pero termina deprimiéndose porque él comprende los peligros de los que pueden ser víctimas. En cambio, los niños enseguida se hacen a su nueva vida y ellos van creciendo teniendo esa seguridad de que tienen un adulto junto a ellos y no tienen que preocuparse mucho más allá de lo que van a comer ese día y de cómo van a vivir esa jornada.
Hablamos de la infancia, esa época tan importante en el desarrollo cognitivo de todos nosotros y que aquí se muestra como un lugar paradisíaco para que los niños puedan ir creciendo, puedan ir formándose como personas, pero eso sí, es un lugar completamente ajeno a su lugar de origen, así que ellos son extrapolados a un mundo completamente diferente de donde tienen que aprender a vivir, a sobrellevar las circunstancias que les puedan ir apareciendo y conseguir ser felices hasta la edad adulta. El lenguaje se nos muestra aquí como una de las cosas más importantes que tenemos los humanos, lógicamente para poder comunicarnos, pero también para formarnos como personas. Vemos que los niños, como eran muy jóvenes durante el naufragio, llamaban a San Francisco San Forisco y no han tenido un referente que les haya enseñado la pronunciación correcta ni muchas otras cosas, así que cuando ellos terminan siendo adultos siguen llamando del mismo modo a la ciudad. Esto nos hace comprender que es necesario tener referentes, tener unos adultos que nos vayan enseñando, unos profesores que vayan ampliando nuestros conocimientos y también enfocándonos en la senda correcta para que lo que aprendemos y lo que desarrollamos sea llevado de una forma exacta y perfectamente correcta. La memoria es otro aspecto importante del que nos habla la película, y es que aquí los niños, conforme van creciendo, van olvidando su vida anterior. Muchas cosas las recuerdan únicamente por las fotografías que tienen, pero otras se van disolviendo en su memoria con el devenir de los años. También hay una secuencia bastante importante, aunque a veces pasa desapercibida, y es cuando los niños celebran la Navidad e intentan entonar villancicos, pero solo se les ha quedado en su memoria unas pocas frases. El resto lo tienen que ir tarareando porque han olvidado esas palabras o esas frases que las conjugan. Así que vemos la importancia de la memoria en las personas, de la costumbre, de la habitualidad, de ir repitiendo año tras año lo mismo para que deje esa impronta en nuestras personas y no terminen desapareciendo en el olvido. El tema quizá más importante del que nos habla el film es el del despertar sexual, los instintos que todos tenemos. Resulta curioso que dos únicas personas que habitan la isla, por lo menos oficialmente, descubren cómo tienen que interactuar entre ellos, descubren cómo acostarse juntos, cómo hacer el amor, y eso sin que nadie les haya enseñado. Es decir, no somos demasiado diferentes a los animales. Los propios instintos nos van guiando, enseñando qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos actuar. Una cuestión curiosa para tener en cuenta es la del destino. Cómo nosotros estamos siempre marcados con una finalidad desde el día en que venimos al mundo. Aquí los niños estaban condenados al incesto, ya que son primos, así lo marcaba la novela, pero terminan enamorándose y teniendo esas relaciones sexuales. ¿Qué hubiese sucedido si los protagonistas hubiesen sido hermanos? ¿Habrían actuado del mismo modo? ¿El instinto les habría llevado a consumar también su relación? ¿O habría también unas barreras morales que les impidiesen llevar a cabo esa finalidad? Pero ahora tengamos en cuenta otra posible historia. ¿Qué hubiese pasado si tras una catástrofe a nivel mundial ellos fuesen los únicos supervivientes, los únicos miembros de la especie humana? ¿También habrían llegado a enamorarse para perpetuar la especie? ¿O quizá no? Quizá con ellos se acabarían los humanos porque no habría otros hombres u otras mujeres que siguiesen teniendo hijos y los humanos siguiesen poblando la Tierra. Cuestiones que nos hacen plantearnos o replantearnos la situación de nuestra especie. A pesar de que Brooke Shields era más joven que Christopher Atkins, también era más alta que él. Así que los creadores tuvieron que falsear la altura de los protagonistas, es decir, encaramar a Christopher Atkins sobre alguna roca para que pareciese más alto que ella, o por lo menos los dos de la misma altura. Esto es el mismo problema de siempre, el machismo imperante en la sociedad, que hace sorprender a la gente y mirar con malos ojos cuando la chica es más alta que el chico.
La película se rodó en República Dominicana y en las Islas Fiji, mostrándonos en pantalla unas imágenes de belleza espectacular en cuanto a playas paradisíacas y flora y fauna de una grandísima belleza. Como dato curioso, resaltar que cuando estaban viendo todas esas imágenes que habían grabado para utilizar como escenas en el film, se dieron cuenta de que una de las iguanas que mostraban era una especie desconocida hasta entonces y fue registrada gracias al rodaje de la película, pasando a formar parte de esos listados de animales que conocemos ahora en la actualidad. En el film no hay un personaje malvado como tal, pero siempre está esa presencia ominosa, esa tensión de la sombra que se alarga sobre los protagonistas, ya que sabemos que hay alguien al otro lado de la isla, alguien que no muestra nunca su cara, pero que presumiblemente son caníbales, así que los dos niños corren peligro de muerte. No obstante, los creadores dejan esa tensión en el ambiente para no destapar todo de golpe y que el espectador esté ahí pendiente de lo que pueda suceder o no durante el metraje. Otro de los temas importantes de la película es el de la fe. Y es que los niños rezan, es decir, tienen una educación religiosa, pero no la llevan a cabo regular o habitualmente, como sería lo normal en una sociedad civilizada. Allí en la playa abandonada sí que tienen que hacer uso de esa creencia, pero en ocasiones puntuales, es decir, cuando alguno de los dos sufre peligro de muerte o está enfermo, lo que hacen es elevar los ojos al cielo a ese ser superior para pedir que les ayude a sobrellevar esos problemas. Como la película tiene su mayoría de escenas mostrando desnudos explícitos, en diversos países fue catalogada con 2 rombos, es decir, que su visionado fuese solo para personas adultas o, en su defecto, menores acompañados. Y eso fue así en muchos de los países donde se exhibió. En cambio, como curiosidad, en Brasil es casi obligatoria que la película la vean los niños en las escuelas, para que así vean y aprendan sobre el destino y sobre los instintos de cada uno de nosotros. Nunca llueve a gusto de todos, y el Lago Azul es un claro ejemplo de ello, puesto que, mientras que a Brooke Shields le otorgaron el Razzie, es decir, el anti-Oscar, el premio a la peor actriz, Christopher Atkins, en cambio, fue galardonado con el Globo de Oro a la nueva mejor estrella del año. La película tuvo un presupuesto de 4,5 millones de dólares, una cantidad que parece excesiva, pero que no lo fue tanto cuando nos enteramos de que consiguió recaudar 58 millones, es decir, que fue todo un éxito tras su estreno. La película tuvo una única nominación a los premios de la Academia, al Oscar a la mejor fotografía, pero lamentablemente finalmente no lo consiguió. El Lago Azul ha tenido muchas otras películas, por ejemplo, la secuela Regreso al Lago Azul, protagonizada por el actor Brian Krause, y otras muchas versiones o reboots, pero ninguna ha tenido el éxito de esta, la versión de 1980, la que a todos nos viene a la mente cuando pensamos en la historia de la novela del mismo título. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.